Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Romanos 8, del 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta este momento, en este capítulo 8 del libro de Romanos, hemos visto una analogía del libro del Éxodo. Porque cuando ustedes comiencen a estudiar o cuando comencemos a estudiar el libro del Éxodo, van a encontrar ustedes en el libro del Éxodo que los primeros capítulos del Éxodo retratan o pintan al pueblo de Dios en Egipto, o sea, en el pecado. Después llegamos al capítulo 12 del Éxodo, donde encontramos al pueblo de Dios redimido por la sangre. Y de ahí en adelante comenzamos a ver al pueblo de Dios caminando, guiados por la nube, por el Espíritu Santo, a través del desierto. Bueno, en Romanos se repite otra vez. Esto es una de las pruebas más grandes de que la Biblia es hecha por Dios. ¡Qué armonía y qué sincronización tan perfecta! En Romanos encontramos al principio el capítulo 1, 2 y 3, todos están bajo pecado. Encontramos después el capítulo 3 en adelante, la redención por la sangre de Cristo. Y encontramos del capítulo 8 en adelante de Romanos, la vida en el Espíritu. ¡Qué maravilla! Los mismos cuadros que son pintados como tipos encuentran su antitipo en el Nuevo Testamento de una forma absolutamente maravillosa. Solo Dios pudo haber hecho este libro tan maravilloso, tan perfecto y tan perfectamente, repito, sincronizado. Ahora nosotros vamos a ver en este pasaje que es importante que nos demos cuenta que aun cuando somos salvos, aun cuando tenemos la sangre de Cristo, aun cuando tenemos la esperanza de una vida hacia adelante, en la vida eterna, esperando para que pueda venir Cristo por nosotros, en este valle de sombra y de muerte, del cual hablábamos hace 2 domingos, aún estamos gimiendo dentro de nosotros. En otras palabras, los cristianos somos sujetos a depresiones. Somos vulnerables psicológica y emocionalmente. Entonces no hay ningún problema en que un cristiano se sienta deprimido de vez en cuando. No hay ningún problema en que yo sienta muchas veces ya que no tengo ni ganas de regresar a México, pero en ese momento, recuerdo en 2 de Corintios capítulo 4, las palabras del apóstol Pablo, versículo 1, por lo cual dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En ese momento recuerdo que la obra no es mía, que Villanueva no es mía, que la iglesia no es mía, que los misioneros yo no los estoy enviando, que yo no tengo nada que ver en este momento. Yo únicamente soy un hombre comisionado con una misión, con un poder que es el Espíritu Santo, y en ese momento solo Dios me pide, pídeme fuerzas y te las daré como el águila. Pero no comiences a autocompadecerte de ti mismo. No comiences a sentirte miserable de ti mismo. ¿Ya estás deprimido? ¡Levántate! Porque cuando comenzamos y soy la peor de las mujeres, y soy el hombre más desdichado, y si tuviera otra esposa, y si tuviera otros hijos, y los hermanos, y cuando comenzamos a ver todo lo negativo alrededor de nuestra vida, y no lo positivo, como dijimos anteriormente, es cuando viene la depresión. Y cuando esta depresión se apodera de nosotros, entonces sí es pecado. Yo no puedo evitar deprimirme de repente, pero sí es pecado que yo permanezca deprimido. Entonces tengo un recurso, siempre que se apodera dentro de mí, la depresión, la oración. Entonces cualquier persona que permanezca deprimida está pecando, vive en pecado. ¿Por qué? Porque vive sin fe. Cuando nosotros tenemos fe en que la oración nos va a dar nuevas fuerzas, caemos de rodillas y siempre buscaremos la solución de rodillas para nuestra depresión. Ahora nosotros en este pasaje
Dice el apóstol Pablo en el versículo 22 de Romanos 8, que gemimos dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un grito, hay un clamor de angustia, aún como cristianos. Y dice el versículo 23 que no solamente la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos. Fíjense, la creación no tiene el Espíritu, nosotros sí lo tenemos. Y esperamos dentro del gemido, dentro de nuestra alma, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero que vean ustedes en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, que en este pasaje tan importante se nos muestra de qué forma el cristiano recibe el bautismo del Espíritu Santo, o al Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, o las otras frases intercambiables que se usan en el Nuevo Testamento para poder describir el encuentro del cristiano o del hombre no regenerado con el Espíritu de Dios y la forma como el Espíritu Santo coloca al Hijo de Dios en el cuerpo de Cristo. Nos hace miembros de su miembro, huesos de su hueso, carne de su carne. Esta operación del Espíritu Santo al colocarnos en Cristo se llama la identificación, el amalgamiento, la fusión, la identificación, o en palabras bíblicas, el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Efesios 1 del 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído, acuérdense, la fe es por la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta, vean esta palabra, hasta. ¿Hasta cuándo tendremos el Espíritu Santo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos por orden a analizar este pasaje para comprender lo que dice Romanos 8. En primer lugar, aquí en este pasaje se nos muestra que la condición para recibir al Espíritu Santo es en primer lugar, oír la palabra. Nadie se convierte por ver a un ciego ver, ni por ver a un cojo andar, ni por ver a un manco tener brazos, ni porque a alguien sin piernas le crezcan las piernas. Sus emociones y sentimientos podrán ser afectados y podrá decir la persona, ¡ah! Un milagro. Pero la fe que regenera no puede ser implantada o imputada a través de la vista. La fe es por el oír y el oír por la palabra. El apóstol Pedro también en su primera carta en el capítulo 1 dice, habiendo sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la Biblia es muy clara en cuanto al orden para la conversión. Ahora dice la Biblia que no solamente hay que oír, porque hay muchos que oyen sin fe. Dice la Biblia aquí en el versículo 13, habiendo oído y habiendo creído, ¿en quién? Por la fe en Jesucristo. Hoy es el mensaje en esta mañana. Tu corazón siente que Jesús es el Señor, tú sabes que Él murió por ti en la cruz y en ese momento crees en Él. Hoy mismo, antes de salir y de esta conferencia, tú puedes irte a tu casa con un sello que te hace ser o te convierte en la propiedad de Dios. El sello en el Antiguo Testamento significaba propiedad. Y cuando un romano se envolvía un pergamino, después de envolver el pergamino, agarraba, por ejemplo, el pergamino, aquí mando un recado a fulano de tal, en ese momento yo le hago así al pergamino y le ponían un sello aquí de goma de árbol y en ese momento el sello del centurión romano, del emperador, el que fuera, sellaba este pergamino para que nadie lo abriera y la persona que recibiera esto supiera que venía realmente de la casa real. El sello significaba propiedad de aquel que lo escribió. Este sello en el Antiguo Testamento también era usado para los animales y los esclavos. A los esclavos romanos se les hacía un agujero aquí en la oreja y significaba que ese hombre no era libre. Cualquiera que lo viera en la calle sabía, ahí va un esclavo. Aunque la mona la vista de seda, mona se queda. Podía andar el esclavo con tuxedo o con suéter, pero él llevaba el sello de la esclavitud. También a los animales se les marcaba como símbolo de propiedad. Pues de la misma forma, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios pone en nuestra vida un sello e implanta un símbolo de propiedad, de que nosotros somos su propiedad y nadie nos puede tocar sin su consentimiento. Este sello
es la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en ese momento somos sellados como propiedad de Dios. El versículo 14 nos dice cuál es el propósito de este sello. Es las arras de nuestra herencia. La palabra arra significa garantía. Garantía de que nosotros somos de Dios, de que hemos recibido la vida eterna, que la unción permanece entre nosotros y de que algún día le veremos cara a cara. Mientras vamos por este valle de sombra de muerte, mientras gemimos entre nosotros, mientras la depresión salta a mi vida, siempre el Espíritu Santo en mi corazón me da ánimos para levantarme y seguir adelante. Es una vida de esperanza. Ahora en este versículo, también en el versículo 14, dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestra garantía de nuestra herencia, o sea, acordémonos que nosotros somos herencia de Dios. Nosotros somos herederos, pero somos su herencia. Ahora, nosotros formamos parte, o más bien tenemos una triple concepción de nuestro ser. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando yo recibo a Jesucristo, pongan mucha atención, soy una nueva criatura espiritualmente. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es espiritualmente. Número 2, el Espíritu Santo, ya que entró a mi vida, aún yo recibo a Cristo, pero aún me queda una mente, que es el alma. Y esta mente ha sido programada por los últimos 15 o 20 años con puras informaciones equivocadas. Parapsicología, control mental, religiones, pasa el pantalón de los atrevidos, pasa la jarra, eso que tú quieres, quiero yo, sexo, placer, juégala a la apuesta, juégala al hipódromo, haz el dinero rápido, no tienes que sufrir, diviértete ahora. Toda esta información está aún en mi mente. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, Dios me dice, Armando, en el momento que recibas a Cristo, toma este libro y comienza a toda la información de este libro a colocarla en tu mente. Influye tu mente con este libro y comienza a cambiar tu manera de pensar. Entonces, nuestra mente está en proceso de renovación. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen 4 o 5 años en Cristo y siguen pensando como eran antes de convertirse? ¿Cuál es el problema? Son nuevas criaturas en espíritu y vives miserable y el Espíritu Santo te da testimonio de que realmente estás mal. Pero ¿sabes qué? Tu mente no la has renovado. No quieres estudiar la Biblia, no vas a estudios entre semana, no tienes hermanos cristianos, no quieres hacer nada por cambiar tu computadora, por reprogramarte. Entonces sigues funcionando como funcionabas antes de ser cristiano. Entonces la mente está en renovación y tenemos en tercer lugar el cuerpo, donde vive el espíritu y donde vive la mente. El cuerpo, dice la Biblia, es no solamente el templo del Espíritu Santo, pero en el cuerpo habita la naturaleza más baja del ser humano, que en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega sarx, con S, S-A-R-X, sarx, y se tradujo muchas veces como carne. Cuando ustedes vean la palabra carne en la Biblia, no significa el cuerpo es soma en el griego. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero la carne no es esto. Para nosotros sí es esto la carne. Para la Biblia es la naturaleza más baja del ser humano donde se encuentra el pecado. Como mi cuerpo, cuando yo recibí a Cristo no fue glorificado, ni tampoco me entregó Dios cuando recibí a Cristo un cuerpo nuevo, Dios quiere que yo sepa y que tú sepas que nuestro cuerpo va a ser muy frágil hasta que Él venga, en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestro cuerpo tiene una naturaleza caída dentro de nosotros. Entonces, somos cristianos, pero somos bien frágiles físicamente. Nos da enfisema pulmonar, nos puede dar una tosferina, nos puede dar una poliomielitis, nos puede dar una enfermedad, etcétera, etcétera. Y muchos hermanos dicen, ¿verdad?, sinceramente equivocados, que el cristiano no debe estar enfermo. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia esta enseñanza, más que en los 2 pasajes que ellos usan para poder apoyar esta doctrina. Ellos usan Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Bueno, si nosotros creemos que cuando Cristo murió, la enfermedad estaba involucrada en la expiación, entonces el cristiano no debe nunca de morir. ¿Qué es la enfermedad orgánica? ¿Qué es la enfermedad física? ¿Qué es la enfermedad biológica? ¿Qué es los diferentes tipos de enfermedades que hay? Cuando nosotros encontramos el Nuevo Testamento,
Yo veo aquí en el Nuevo Testamento que los hombres más grandes de Dios estaban enfermos. Les voy a dar algunos ejemplos. En Filipenses, el apóstol Pablo manda a Epafrodito a una misión. Y en ese momento, Epafrodito se queda con Pablo. Y Epafrodito no podía llegar a esa misión. Y Pablo le escribe a los filipenses, no pudo ir Epafrodito porque estuvo gravemente enfermo. No les dice por carnalote, por mundanote, por pecador, por ignorancia, porque no reprendí la enfermedad. Pablo tenía el don de la sanidad y este don lo perdió al final de su propio ministerio. El propio Pablo no pudo curar ni a Epafrodito ni a su mejor discípulo, Timoteo. Timoteo, ve y cómprate unas pastillas de enterobioformo para los dolores de tu estómago. No le dijo, recuerda que está involucrada la sanidad en la cruz del Calvario, Timoteo. Tú no tienes por qué estar enfermo. No encuentro yo en la Biblia esas enseñanzas. Muchas veces sí tenemos nosotros que orar y muchas veces sí es del diablo la enfermedad, pero también la enfermedad puede glorificar a Dios. ¿De dónde saca usted eso, hermano? Juan 9. Este niño, ¿por qué nació ciego? Le dicen los discípulos a Cristo. ¿Qué le pegó a él? Y dice Cristo, mire, entiéndanme muy bien. La ceguera de este muchacho no es ni por pecado de herencia, ni porque tampoco él pecó, sino para que la gloria de mi Padre se manifieste. Cuando yo veo el capítulo 11 de Corintios, ahí leo claramente que la Biblia enseña que los corintios estaban enfermos. ¿Y saben por qué se enfermaban? Porque al tomar la cena no discernían el cuerpo del Señor. Conclusión, Dios usa las enfermedades en su pueblo para disciplinarlos. El propio apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Cualquier cosa que haya sido lo que Pablo tenía era en la carne. Vamos a repetir. Somos un espíritu, tenemos un alma y tenemos la carne. Ahí la palabra carne se usa la palabra soma en el original griego, que es cuerpo, y cualquier cosa que Pablo tenía algo que le infligía dolor físico en el cuerpo. Señor, quítame este aguijón, quítame lo que tenga lacido, lo que me haya dado, Señor, quítamelo. No, por favorcito, Señor. No, pero por favor, que no. 3 veces, dice Pablo, le pedí y 3 veces me dijo Dios no. ¿Por qué Dios le negó? Porque Pablo creía que él podía servir al Señor andando con un cuerpo físico, teniendo muy buena salud. Es cierto que muchas veces podemos servir a Dios así, pero se nos olvida que no es nuestro cuerpo, es el espíritu. No con espada ni con ejército. Miles de hombres han servido a Dios de poliomielitis, en sillas de ruedas, han sido grandes escritores, han sido grandes predicadores y estaban incapacitados físicamente. Dios no necesita cuerpo ni salud, es su espíritu el que hace la obra, no nosotros. Vemos entonces en Efesios 14 que la Biblia es bien clara. Dice, el Espíritu Santo es la garantía dentro de nosotros hasta... ¿Qué cosa? La redención. ¿Qué no hemos sido redimidos? No hemos sido rescatados. La palabra redención, recuerden la palabra exagorazo, significa rescatados. ¿Qué no hemos sido rescatados ya? Con la sangre de Cristo. Sí, pero la salvación tiene 3 etapas. Ah, qué importante es esta doctrina. La salvación involucra la justificación, el pasado. Fuimos salvos ya de la culpa y del pago del pecado. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Ya no vamos a ir al infierno los cristianos. Número 2, la santificación que involucra la mente. Estamos siendo salvos de el poder del pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros ya. Ya Cristo rompió el poder del pecado en nosotros. Número 3, está relacionado con el futuro, la glorificación. Ahí está el cuerpo incluido. Nuestro cuerpo será transformado al cuerpo de la gloria, de la imagen suya. Entonces, hasta que en el futuro se me entregue un cuerpo, todos nosotros gemimos por nuestra fragilidad física y por la presencia de nuestra naturaleza caída. Pablo lo expresó en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que Él venga, lloraré, me dará tos, a lo mejor muero de tuberculosis, a lo mejor muero de cáncer, a lo mejor me atropella un coche, a lo mejor me muerde un león, a lo mejor me come un tiburón. Dios nunca promete a sus hijos de que los cristianos no vamos a sufrir tragedias.
Todos nosotros podemos morir de una tragedia. Todos nosotros podemos caer de un andamio del techo. Y los hermanitos, ay, ¿por qué dejaste que se cayera? Porque yo soy Dios, contesta él. ¿Por qué dejaste que atropellara el camión a mi niña? Porque Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y tus pensamientos no son sus pensamientos. Lo que para ti es un sufrimiento o algo horrible, para Dios es algo hermoso. Porque todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros somos es para la gloria de su nombre. Ahora más adelante encontramos también, por ejemplo, en Romanos, regresamos a Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, que el apóstol Pablo nos enseña en la última parte, Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, ya no tenemos por qué vivir haciéndole caso a la carne, al pecado, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a ver lo que enseña este versículo rápidamente a la luz de Romanos 8, del pasaje que estamos estudiando. Si nosotros vivimos en la carne, tenemos el dominio de la carne sobre mi vida. Mis pensamientos, mis planes, todo va a la carne. Dinero ahorita, sexo, placer, no trabajar, etcétera, etcétera. Si yo tengo al Espíritu Santo, vivo conforme al Espíritu Santo y ahora mi carne está sujeta. En esta mañana, ¿está sujeta tu carne? Yo tengo miedo siempre que oigo que alguien me dice, son cristianos carnales. ¿Saben por qué? Porque muchos de esos cristianos carnales ni siquiera son cristianos. Es que yo soy carnal, hermano, y me voy a ir al cielo de todas maneras, de panzazo. De veras me pongo a pensar si no formas tú parte de aquellos que le dirán, Señor, Señor. Y Él te contestará, nunca te conocí, hacedores de maldad. Y dice también aquí en el versículo 23 de Romanos 8, que estamos nosotros esperando la adopción, y vuelvo a repetir, nuestra adopción no ha sido reconocida bíblica, espontánea, pública y generalmente ante la humanidad que tenemos enfrente. Ya hemos sido adoptados en la justificación, estamos siendo adoptados por medio de la santificación y seremos adoptados y presentados ante el mundo como hijos de Dios el día que Jesucristo regrese por nosotros. Y en último lugar encontramos en los últimos dos versículos de nuestro pasaje, el versículo 24 y 25, la vida de la esperanza. Y dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Quiero que vean aquí en estos dos versículos tres cosas de la esperanza. Número 1, en esperanza fuimos salvos. Número 2, la esperanza que se ve no es esperanza. Y número 3, debemos esperar con paciencia. Vamos a analizar cada una de estas tres frases. Número 1, en esperanza fuimos salvos. ¿Qué significa esto? Cuando yo vi a Jesucristo colgado en la cruz en mi corazón y la predicación de la palabra formó en mí la imagen de ver a un hombre colgado en una cruz pagando por mis pecados, en ese momento yo no lo veía, pero yo sentía en mi corazón que eso era verdad y sentía en mi corazón la necesidad de Dios. ¿Saben una cosa? Nadie puede convertirse si no siente necesidad de Dios. Es un requisito. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para poder yo convertirme a Cristo, tengo que sentir que necesito a Dios. Ahora, si yo no siento que necesito a Dios y todo está bien en mi casa, ¿qué va a hacer Dios? Te va a tratar de llevar a una circunstancia adversa en la vida para que ahí reconozcas que lo necesitas. ¿Cuántos de ustedes van a tener que convertirse a través de una tragedia? Miles de matrimonios los he visto venir a la cruz cuando estaban al punto de un divorcio. Miles de matrimonios se han convertido cuando han visto a sus hijos en las drogas y han dicho, ¿cómo es posible que por nuestras vidas nuestros hijos hayan caído en las drogas? Y eso los hace venir a sentir la necesidad de Dios. Tú no tienes por qué atravesar una tragedia. Tú tienes que sentir a Dios en esta mañana, sentir que le necesitas. No te sientas autosuficiente. No permitas que Dios pueda llevarte a una situación desagradable para hacerte entender que Él es Dios en el cielo y la tierra y que tu corazón necesita esta mañana de Él.
Entonces yo creo en Dios, siento mi necesidad de Dios y en ese momento recibo a Jesucristo. Él entra a través de la persona del Espíritu Santo y en ese momento yo iba dirigido hacia el infierno. Mi vida cambia 180 grados y de aquí en adelante, pongan ustedes que me queda de aquí a la cortina la vida en Cristo. Mientras yo llego de aquí a la cortina, que es la venida de Cristo, dice Dios, todos estos años que te quedan, Armando, estos 4 o 5 años que te quedan, vívelos en esperanza. Que todo lo que tú hagas sea porque tienes tus ojos puestos en el invisible. Que tus obras, tus palabras, tu dinero, todo lo hagas invirtiéndolo en aquello que ahorita no se ve. Esto es lo que se llama la vida de esperanza. Y como tengo una esperanza, no desmayo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es lo que no nos hace desmayar? La esperanza que tenemos enfrente. El que no tiene esperanza se retira de la carrera. El que no tiene esperanza abandona la vida cristiana. Se llaman apóstatas. Vinieron los afanes del mundo, vino el alcohol, vino el placer, un novio incrédulo, una novia incrédula, un negocio ilícito, entran y ahogan la palabra y no da fruto. Esa persona nunca fue salva. Porque el que es nacido de Dios, dice en 1 Juan 5, vence al mundo. Sigue adelante, cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta. 70 veces cae y 70 veces se levanta el justo. Porque cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice la Biblia, en esperanza fuimos salvos. Ahora dice, vean ustedes el Salmo 39. Vean todos estos pasajes tan hermosos relacionados con lo que estamos mencionando. En el Salmo 39, versículo 7, dice David, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Has perdido todo, hermano Jesús? ¿Has perdido a tu esposa? ¿Has perdido a tus hijos? ¿Has perdido tu casa? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Has perdido tu ministerio? Cuando no te quede nada en esta vida, cuando quedes como Job desposeído de todo lo que te rodea, en ese momento tu alma puede decir, ¿a qué esperaré? Todavía tengo esperanza, es mi Señor. Dice el Salmo 62, del 5 al 7, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿En quién está en ti tu esperanza? Si está en tu esposo y tu esposo te falla, te vas a hundir en desesperación. Si está en tu esposa y tu esposa te falla, te vas a hundir en desesperación. Si está en la carrera de tus hijos y tus hijos no tienen la carrera que tú tienes, te vas a hundir en la desesperación. Pero si tienes a Dios como tu roca, a Dios como tu refugio, siempre, siempre podrá Él ser fiel y mostrarte que estás sobre tierra firme. Vemos también en el Salmo 71:5. Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía. Fíjense ustedes lo que dice, desde mi juventud. Acuérdense de su Criador en los días de su juventud, antes que vengan días malos. Jóvenes que me escuchan, esta semana tuvimos un caso trágico en algunas personas muy conocidas a mi familia. Una muchacha de 15, 16 años de edad. Su madre se acaba de convertir hace poco, su padre alcohólico, se divorciaron los padres, ella se volvió a casar, él se volvió a casar otra vez, y esta muchacha desorientada, sin saber si es real Cristo, si no es real Cristo, etcétera, etcétera, cae en las drogas en su escuela. Hace 3 o 4 días se va con un grupo de pandilleros, la violan a esta muchacha, llega violada de 15 años a su casa llorando y su madre me dice, ¿qué puedo hacer? Y le digo, en Dios está nuestra esperanza. Y cuando veo a esta niña, me da tanto coraje ver a tantos muchachos que podían haberle hablado a esta muchacha y no le hablaron por su carnalidad.
¿Cuántos de ustedes, por ser carnales, jóvenes que me escuchan, pudiendo ser el instrumento poderoso de un Dios vivo para rescatar a tantas niñas de las violaciones, del aborto, de las drogas que manchan para siempre su vida, no los usó Dios por su carnalidad? Porque no han decidido tener a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor todos los días mueren? ¿Cuántas muchachas violan? Cuando yo supe y pensé, si fuera mi hija, pensar como padre que violan a tu hija y que la tienen que llevar con un médico y que le hicieron quién sabe cuántas cosas. ¿Cómo no puede arder nuestro corazón cuando vemos nosotros que los jóvenes que tienen a Cristo son usados desde jóvenes como una lámpara y como una linterna, sacando del infierno a tanta juventud que el diablo los está arrastrando a las puertas del lago de fuego? ¿Cómo necesitamos en esta iglesia jóvenes llenos del Espíritu Santo? En último lugar, vemos nosotros también en Romanos, regresamos a Romanos 8, que dice el apóstol Pablo en el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiero que noten ustedes que la esperanza está relacionada con la fe. En otras palabras, la fe y la esperanza son hermanas. En Hebreos 11:1, la Biblia dice, la fe es dos cosas. La fe es una certeza de algo que ¿qué? De lo que se espera. Ahí está la esperanza. ¿Ya lo notaron? La fe es una seguridad, es una convicción dentro del cristiano de que el cristiano tiene una seguridad absoluta de una certeza que viene. Ahí está la esperanza. Y es también una convicción que no se ve. Entonces la fe está relacionada con dos cosas, con lo invisible y con el futuro. A ver, se las barajeo otra vez. La fe está relacionada con lo que no se ve y con lo que viene en el futuro. Y sin fe, sin tener una seguridad de eso que viene en el futuro, sin poder realmente saber que Dios no lo veo, pero creo en mi vida por mis acciones, como yo me porto, demuestro que existe Dios. Al portarme yo de tal manera que yo no veo a Dios, pero yo sé que Él está ahí, me está viendo, en ese momento yo ando bajo el temor de Dios. Eso se llama el temor de Dios. Quiero que camines de aquí hasta que llegue mi Hijo Jesucristo, Armando, con temor en tu corazón de mí. ¿Qué significa? Dios me está diciendo, quiero que sepas que las 24 horas del día, cada segundo de tu vida, conozco tus pensamientos. Las 24 horas del día te estoy observando. Fíjate que las hormigas, vete a un hormiguero y son cientos de miles de hormigas, me dice Dios, fíjate que esa se llama Petronila. Esa se llama Pancracia y conozco el nombre, dice los salmos, de cada bestia del campo. Y si Dios conoce el nombre de cada bestia del campo, dice Dios, no solamente te conozco, sino que sé cuántos pelos tienes en la cabeza. Ese es mi Dios, un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que su conocimiento es tan grande que va más allá de mi entendimiento y cuyos pensamientos son innumerables. Y Él me dice, te tengo bien fiscalizado. Camina en la vida con temor de mi nombre, para que tú sepas que cualquier cosa que tengas en tu corazón, yo te daré conforme a tus obras. No se engañe el hombre. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que sembremos, lo vamos a recoger. Anden pues como peregrinos, sabiendo de quién fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y tengan temor del Señor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. No significa tenerle miedo a Dios, significa vivir la vida de tal forma que sepamos que Dios nos está observando. La gente hace lo que hace porque ni siquiera creen que existe Dios. Si creyeran, no harían lo que están haciendo. No hagan ustedes en tinieblas lo que tarde o temprano ha de ser sacado a la luz. Vuelvo a repetir, no hagan cosas escondidas, porque tarde o temprano Dios tendrá que sacar a la luz todos nuestros pecados más escondidos del corazón. La esperanza tiene que estar relacionada con la paciencia y tenemos que darnos cuenta que no debemos desmayar. Quiero acabar con Hebreos capítulo 6, donde se nos dan las últimas exhortaciones respecto a nuestro último peregrinaje en esta tierra.
Hebreos 6, versículo del 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros, fíjense lo que dice, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? O sea, que no haya cristianos que son llamarada de petat. Cristianos que a los 2 o 3 años de Cristo, quiero ser diácono, quiero ser esto, y se van apagando. No, cristianos que muestren la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza. ¿De qué dice? O sea, para la plena seguridad de que realmente tenemos esperanza. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nadie podrá recibir en esta mañana nada de Dios si en su corazón no hay paciencia. La paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Es el señor, el padre de familia, que no encuentra trabajo aquí ni el lunes ni el martes y llega a su casa y no se deprime. Para eso te recibí como mi señor. Ni siquiera me puedes llevar a encontrar trabajo. ¿En dónde está entonces tu confianza en Él? ¿Tú crees que por 3 días que Dios te ha fallado, ya Él te abandonó? No, Él está probando tu fe y purificando tu esperanza. No desmayes. Levántate, dale gracias y dile, aunque no encontraré trabajo, tú me sostendrás, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. El justo tiene que vivir por la fe. Oremos. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque podemos vivir sin pan, sin agua, pero nadie puede vivir sin esperanza. La gente a nuestro alrededor, la gente en nuestros tiempos, no solamente no sabe lo que es el amor, sino que tampoco tiene ninguna esperanza hacia el futuro. Por eso viven como viven para este mundo. Por eso el diablo le dijo a tu Hijo Jesucristo, no vayas a la cruz. Mira los reinos de este mundo. Todos te los ofrezco. Diviértete a corto plazo. Pero tu Hijo Jesucristo, que es la misma imagen de tu sustancia, el resplandor de tu gloria, Él sabía que no solo de pan vive el hombre. No solamente de las cosas materiales y los placeres podemos encontrar satisfacción. Tú nos has traído un alimento que nuestra alma no conocía, tu santa palabra. Y ahora que hemos conocido y gustado cuán bueno eres, ¿quién puede abandonarte y poder decir que le va bien? ¿Quién se puede endurecer contra ti que pueda ser bendecido en este mundo? Padre, en esta mañana tú nos has traído esperanza a través de tu santa palabra. Porque tu palabra dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En esta mañana, Padre, hay personas que no tenían esta esperanza, pero que en esta mañana van a salir con ella, porque tú has puesto en su corazón la certeza de que tu Hijo Jesucristo vive y es real. En esta mañana, amigos y amigas que nos visitan, entréguenle sus vidas a Jesucristo. Tu vida es transformada radicalmente. Vas a caminar en dirección opuesta a la que tú llevabas, al infierno y a tu propia destrucción. Y ahora tendrás una esperanza que no tenía tu corazón antes. Vivir para Él. Conocerle a Él. Sentirle, amarle, adorarle. Porque es el todo del hombre. Para eso fuimos creados. Y hasta que tú no entiendas esto, tu alma no tendrá esperanza. ¿Qué necesito? Me podrás preguntar para tener esta esperanza. Necesitas en primer lugar arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados en este momento. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, crea en mí la necesidad de ti. Me he sentido tan autosuficiente. He creído que no te necesito y puedo vivir, estudiar, formar un hogar sin ti. Ahora, Señor, te pido perdón porque no soy Dios y he querido vivir como si fuera Dios y he comprendido que eres tú al que yo debo adorar y servir.
el resto de mi vida. En segundo lugar, cree con todo tu corazón que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto, tú y yo hubiéramos sido condenados. Ahora el justo muere por los injustos, el santo por los pecadores, para llevarnos a Dios. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, quiero tener esperanza. Estoy tan cansado, tan deprimido, tantas depresiones y tantas neurosis que tengo en mi vida, porque no tengo esperanza de una vida mejor. Gracias, Padre, porque esta mañana posiblemente hasta me iba a suicidar, porque no tenía esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, mi vida tiene esperanza. Las personas que en este momento quisieran entregarle sus vidas a Jesucristo y hacer la siguiente oración, les pido que ahí desde sus lugares repitan estas palabras. Padre Santo, te pido perdón en esta mañana por mis pecados. Confieso que he querido vivir sin ti, queriendo ser un Dios. Ahora reconozco que te necesito. Era una locura vivir creyendo que podía vivir sin ti. Creo con todo mi corazón que Jesucristo es tu Hijo, el Salvador del mundo, y que Él extendía sus brazos en la cruz para morir por mis pecados, para saldar y satisfacer tu ley muriendo en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por haber hecho lo que yo nunca pude haber hecho. Te pido ahora que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te pido que desde este momento mi vida tenga esperanza, para la gloria de tu santo nombre, a quien espero en el cielo con todos sus ángeles. Amén.